José Sánchez Morilla, es la directora de Confemac, la Confederación Estatal de Mayores Activos. Lo cierto es que el teléfono contra el abuso y el maltrato de los mayores el año pasado registró cerca de 1 millar de llamadas que hablan sobre todo de abuso físico y de abuso psicológico, de una gama de abusos contra las personas mayores. ¿Es así? Hola, buenas tardes. Efectivamente, el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, que es un recurso para atender este tipo de situaciones a nivel nacional, registra en el año 2023 unos 1.000 casos, de los que unos 220 son de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Eso supone un 26% del total de llamadas. Nosotros en la Confederación siempre decimos que el abuso y maltrato a las personas mayores va mucho más allá del daño físico. De hecho, así lo muestran los datos, registrando pues que el daño psicológico, el abuso psicológico en combinación con otros tipos de maltrato, como puede ser el económico, es uno de los que más se dan, en un 47% según hemos recogido en este último año. Señora Sánchez Morilla, ahora hablamos de esa tipología de abusos, pero déjeme, intento ponerme en la piel de quien ahora mismo además nos está viendo y se está preguntando, ¿quién abusa de los mayores? Estamos hablando de abuso conyugal, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de otra clase de abusos. Pues mire, en este caso hemos registrado que quien más maltrata habitualmente son los hijos, y además que el maltrato se produce en un 82% en el ámbito familiar, en contra de todo lo que pudiéramos pensar, porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de maltrato pensamos que se da más en el ámbito institucional, en la residencia. Pues para que veáis, los datos de 2023 en nuestra comunidad autónoma nos dicen que solamente en 64 casos han sido registrados en el ámbito institucional, en una residencia de personas mayores. Por el contrario, 400 y pico han sido en el ámbito familiar. Quienes más maltratan son los hijos, y quienes más nos llaman también habitualmente son los hijos. Habitualmente porque existe un conflicto familiar, ¿no? Son unos hijos los que se hacen cargo del cuidado de los padres, y son otros hijos los que nos llaman para decir: oye, mi hermano que cuida me ha prohibido visitar a mi madre, o mi hermano que cuida de mis padres está expoliándole el patrimonio y las cuentas bancarias, y ese tipo de casos. Bueno, lo cierto es que hablamos fundamentalmente de abusos que protagonizan los hijos, como usted nos decía, pero también es verdad que en ocasiones son los hijos los que llaman al teléfono cuando ven a sus padres en situación de peligro. Sobre todo ahí es el abuso económico, ¿no? Cuando una tercera persona puede aprovecharse de la vulnerabilidad de un mayor para arruinarle o para exprimirlo económicamente. Efectivamente, ya le digo que el tipo de maltrato que más registramos es el psicológico, y el que viene justo después es el económico, ¿vale? Seguido del físico, del abandono y bueno, la negligencia, el institucional y el social. Y que normalmente cuando se da un maltrato de tipo económico viene también acompañado de un maltrato de tipo psicológico, porque al final la puerta de entrada para otros tipos de maltrato siempre va a ser el psicológico. Tú no expolias el patrimonio de tus padres o de tus tíos o de una persona mayor en general si primeramente no te has hecho con su control emocional, ¿no? Pidiéndole o sin pedirle permiso, haciéndote de alguna manera la víctima o que necesitas el dinero para que te lo den, o ya te digo, directamente robándoselo. Bueno, estábamos hablando de quién llama, quién denuncia y lo que se denuncia. Seguramente convendría más bien que este teléfono fuera tan conocido, que se insistiera en él, como se insiste, por ejemplo, en el de violencia de género, para recordar que vecinos o que cualquier persona que pueda ver una situación de cierto peligro se dirija a este teléfono.
Efectivamente, el 965 65 66, que es el número de teléfono, está abierto para que cualquier persona que conozca o sufra o padezca una situación de abuso o maltrato a una persona mayor nos llame. Aquí podrá encontrar asesoramiento e información ante el caso que se nos plantee, siempre desde la más absoluta confidencialidad y llegando, por supuesto, hasta donde la persona mayor quiera que lleguemos. Esto es muy importante porque nosotros, cuando nos llaman los hijos o cualquier otro familiar o vecino, decimos que la persona mayor debe empoderarse y ser agente de su propio cambio, porque debe ser la persona mayor quien tome las decisiones si es que puede tomarlas. Sí, y tiene sentido, entiendo, señora Sánchez Morilla, que ponga énfasis en este punto, porque es verdad que generacionalmente, que culturalmente se ha visto, por ejemplo, en cuestiones de cierta violencia de género, que las personas, las mujeres mayores eran mucho más tolerantes que las jóvenes, que pensaban, bueno, pues que formaba parte casi culturalmente de la educación que recibieron, ¿no? Que había que resistir. Lo cierto es que, como usted utilizaba la palabra empoderarse, que los mayores entiendan y todo el entorno de los mayores entiendan que no hay ninguna clase de abuso que pueda ser o que deba ser tolerado. Efectivamente, los derechos de las personas mayores son los mismos que los de una persona de cualquier otra edad, y eso tiene que quedarnos muy claro. Tendemos al proteccionismo con las personas mayores y son personas mayores, pero como decía uno por ahí, ¿no? Somos mayores pero no somos idiotas, ¿no? Al final hay que poner a la persona mayor en el centro de su circunstancia porque es suya. Y es muy difícil, como os decía antes, según hemos recogido, el maltrato proviene principalmente del ámbito familiar y principalmente de los hijos. Es muy difícil que una persona mayor denuncie a un hijo. Entonces hay que trabajar mucho con ella, hay que empoderarla, hay que ver todas las posibles soluciones que pueda tener esa situación, porque muchas veces tendemos a decir, bueno, pues voy a denunciar a mi hermano porque está, pues eso, expoliando el patrimonio a mi madre o está maltratando psicológicamente a mi madre o a mi padre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando la persona mayor tiene que ratificar la denuncia ante un juzgado, automáticamente se echa atrás porque es muy difícil denunciar a un hijo. Y aunque en algunas situaciones esa sea la solución, siempre hay que consensuarla con la persona mayor, ponerla en el centro. Bueno, pues es verdad, si es difícil en ocasiones denunciar a un cónyuge, al marido, a la mujer, denunciar a un hijo, también está demostrado que es seguramente lo más difícil. Y de ahí esas cifras, en un 47% maltrato psicológico, 23% económico, casi el 20% físico y todavía también el de abandono, que en muchos casos es muy significativo, el abandono de las personas mayores. Así que, María José Sánchez Morilla, le agradecemos que nos haya acompañado para comentar este asunto que nos parece que hay que darle máxima importancia. Muchísimas gracias, de verdad, porque la visibilidad es lo más importante, porque nosotros ya hemos detectado que el número de casos aumenta año tras año y eso es gracias a la visibilidad que se le dan a este tipo de violencia, a que se empiece a hablar de ella, a que empiecen a existir recursos a los que se puedan dirigir las personas y bueno, el teléfono de Confemas es uno de ellos dentro de la estrategia hacia el buen trato a las personas mayores. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias y buenas tardes. Es verdad, Ángel, decíamos